Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar en este tema que se llama los misterios musicales. Diga conmigo, los misterios musicales. Más fuerte, los misterios musicales. Y vamos a entrar en este tema en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo el nombre de la Trinidad, el cual es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese que hay un origen de la música. Y yo quiero que en esta noche usted pueda atesorar esto, porque hay mucha gente que considera que la música, oiga esto, es un arte nada más. Pero por ahí se dice que la música es lo que más cautiva al ser humano, hablando en términos de arte. Pero no se limita únicamente a esta tierra. La música tiene un origen celestial. Y la música fue diseñada por Dios y con un propósito, para que podamos entrar en una atmósfera de alabanza, de adoración. Allá en el cielo hay música, allá en el cielo hay fiesta, allá en el cielo hay alabanza continua. Cada vez que los ángeles de Dios dicen santo, 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 no crea que lo hacen de manera rutinaria. Lo hacen porque ellos descubren en Dios algo nuevo. Dios es grande, es infinito. Hay gente que cree que al llegar al cielo va a estar en una situación monótona, en una situación como robótica, diciendo alabado sea Dios todo el tiempo. Déjeme decirle que si aquí en esta tierra, donde hay pecado, Dios da tanta libertad, porque Él regaló esa cosa tan hermosa que se llama voluntad. Allá en el cielo Él no la va a quitar tampoco. Y le vamos a alabar y le vamos a glorificar de nuestra buena voluntad. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a querer despegarse de la presencia del Señor, téngalo por seguro. Porque si aquí en la tierra logramos entrar en la atmósfera de Dios, en medio de dificultades, de batallas con la carne, luchas con el pecado, logramos entrar en la presencia de Dios, ¿cuánto más glorioso no será cuando no tengamos este cuerpo corruptible, el cual dice la Biblia que será transformado por incorruptible? ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces, la música tiene un origen. Y su origen es celestial. Y quiero que podamos ver lo que dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Dice la palabra del Señor: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Diga conmigo, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que lo que usted ve de orquestas musicales, lo que usted ve de tremendos conciertos, lo que usted mira de espectaculares instrumentos, voces impresionantes, eso no es nada con lo que hay allá en el cielo, no es nada nuevo. Ni Beethoven, ni ninguno de los otros, Mozart, ni ningún cantante con voz de tenor, ni siquiera nada de eso impresiona a Dios. Porque Dios en el cielo tiene ángeles, arcángeles, serafines, creaciones que le alaban todo el tiempo y lo hacen sin pecado. Si nosotros alabamos a Dios y nuestra alabanza es recibida, es porque hay una sangre de Jesucristo rociando nuestras vidas. Por eso somos aceptos delante de Dios. Pero la música no se inventó aquí en la tierra. La música tiene un origen en el cielo. Y es con el propósito de alabar y glorificar al Señor. Y cuando vemos en Job capítulo 38, verso 4 en adelante, dice la Escritura: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Dios a Job. Y sigue diciendo en el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nos está hablando que cuando se fundó la tierra, cuando sus bases fueron puestas por Dios, cuando Dios extendió cordel, oiga esto, había alabanza. Y es una confrontación la que le hace Dios a Job, donde Job tiene que callar porque él dice incluso que él ha hablado pero que no va a volver a hablar. Él da a entender incluso que él es ignorante por las preguntas que Dios le hace tan profundas.
lo lleva específicamente en este pasaje al tiempo de la fundación de la tierra. Oiga bien, pero en el verso 7, usted puede ver ahí en la pantalla que se ve que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Significa que la alabanza no empezó en esta tierra. El enemigo la ha trastocado y la ha manipulado porque el enemigo conoció la alabanza allá en el cielo, cuando él todavía no era enemigo, cuando era de la luz. Y eso fue por mucho tiempo, pero llegó un momento donde cayó de la gracia de Dios. Y como fue expulsado del cielo, cuando cayó en esta tierra, oiga esto, vino con conocimientos musicales del cielo. Por eso usted puede ver cuánta gente por medio de la música entra en situaciones terribles donde aún son invadidos por demonios. Que Dios reprenda al diablo. Pero oiga esto, el Señor nos deja ver que había una alabanza celestial y que todas, oiga bien, todas las estrellas del alba estaban ahí. O sea que, oiga bien, la alabanza no es únicamente de nosotros. Dios tiene otros seres que le alaban. Ahora, hay una diferencia entre la alabanza de otros seres con nosotros, y es que nosotros alabamos con gratitud, siendo partícipes de la misericordia, lo cual, hermano, es agradable delante de Dios, porque nuestra alabanza, hermano, lleva ese aditamento, ese elemento que es agradecimiento por la misericordia que nos ha sido dada. Fíjese que un equipo de investigadores ha proporcionado la evidencia experimental de que las estrellas pueden generar sonido. Y usted compara eso con lo que dice el verso 7 de ese capítulo 38 de Job, que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nos deja ver Dios en su palabra que había, hermano, una comunicación de las estrellas con Dios. Y cuando vemos lo que los investigadores han descubierto, se han dado cuenta que las estrellas pueden generar sonido. Entre los científicos que descubrieron esto está uno llamado John Paisley, del Instituto del Plasma de la Universidad de York. Y le doy estos datos porque usted puede seguir investigando y ver que es bien profundo este asunto. Han descubierto, oiga esto, han descubierto que las estrellas generan sonido. Entonces, ¿esos sonidos para qué son? Hermanos, son creaciones de Dios que alaban a Dios. Aún han descubierto también aquí en la tierra que las piedras también tienen un sonido interno. Oiga eso. Y está escrito que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces, Dios nos deja ver que la alabanza no empezó en esta tierra. La música no empezó en esta tierra. Eso de los instrumentos musicales no empezaron aquí en la tierra. Aquí no hay nada nuevo. Todo lo que se conoce acá, incluso los carros, hemos visto en otras ocasiones que en el libro de Nahum, capítulo 2, verso 4, se declara que los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como de antorcha encendida. Oiga esto, y nos deja ver que ya en el cielo también ya hay carros, y Dios sabía que aquí también se iban a desarrollar esos inventos, pero dice que los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. Entonces, ahí en el cielo también hay sistema vehicular. Solo por ponerle un ejemplo. Aquí hay abogados, pero en el cielo también dice la Biblia que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, podemos ver que la música, la alabanza, tiene un origen celestial. Pero usted tiene que entender que hay un enemigo, que Dios le reprenda, que la trastocó y por los conocimientos que adquirió, la manipula a la gente que no conoce de Dios. Y quiero que podamos entrar un poco más en esto. Porque en el libro de Ezequiel es un capítulo donde se describe lo que fue antes el enemigo, cuando era Lucifer, que Dios reprenda toda influencia demoníaca porque después cayó y perdió esa luz. Pero dice la Biblia en Ezequiel 28, del 13 en adelante, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oiga eso, es decir que Dios le tenía ya los instrumentos
para que pudiera ejecutarlos y ministrar alabanza también a Dios. O sea que Dios le creó para alabanza de la gloria de Dios también. No era un adorno, era algo que impresionó porque era algo muy lindo lo que Dios hizo. Lo que Dios hace es bonito, lo que Dios hace es hermoso. Amén. Pero, oiga bien, esta creación cayó y cayó con los conocimientos. Y cuando uno sigue viendo, fíjese que en la versión Torres Amat, ese verso 13, cuando habla de los instrumentos, dice de esta forma: y los instrumentos músicos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que Dios estaba inaugurando un ministro de alabanza. Es decir, que Dios estaba dando un privilegio, y era el privilegio de un nuevo cantor quizá, o un nuevo ejecutador de instrumentos. No vemos más elementos ahí, pero seguramente había alabanza para Dios aún de las voces, seguramente. Porque si los ángeles alaban, seguramente también Luzbel también alababa. Pero oiga esto, por lo que se dice aquí en Ezequiel 28, uno puede entender que el enemigo por eso es que utiliza como herramienta musical destructiva, porque la ha degenerado. Dios le había delegado una función musical importante, y por eso después de su caída, el enemigo la utiliza con efectividad para seducir al pecado. La música, hermano, atrae al autor, y hay música inspirada por Dios. Entonces, cuando se ejecuta, cuando se canta, quien llega es Dios. Pero también hay música inspirada por el diablo, y cuando se ejecuta o se canta, quien llega es el diablo. Porque la música fue creada para generar atmósferas. Oiga bien, para generar atmósferas. La música no es una cosa común y corriente. Es un elemento, oiga bien, que fue creado para alabar a Dios, pero que el enemigo sustrajo los conocimientos para que el hombre caiga por medio de las seducciones que también incorpora en esas notas musicales. Fíjese que cuando uno mira en la Biblia, en ese mismo capítulo de Ezequiel 28, verso 14, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Lo tremendo es que hay una canción mundana que posee un sonido muy misterioso, y que en una de sus estrofas el cantante dice que va a caminar en las piedras de fuego. No quise ponerla porque no quiero contaminar este auditorio donde se alaba al Señor. Pero esa música es profunda, misteriosamente profunda. Sin embargo, menciona en una de sus estrofas que va a caminar en las piedras de fuego. ¿Qué significa eso? Los que conocemos la Biblia nos damos cuenta que son palabras de aquel que una vez estuvo en las piedras de fuego, el cual es el querubín que Dios había creado como protector, el que Dios había puesto para que estuviera en medio de las piedras de fuego, para que se paseara ahí. Son misterios. Entonces, esa canción menciona que va a caminar en esas piedras, como quien dice que va a volver. Imposible, hermano, porque Dios no tiene oponentes, pero ese es el sentir que hay en las tinieblas, de querer ganarle la batalla a Dios, lo cual es imposible, porque Dios no tiene oponentes. Hay gente que cree de que Dios tiene como rival al diablo. Eso no es así. Dios no tiene oponentes. La Biblia dice que Dios es temible en la congregación de los santos. Se le humillan aún los reyes de la tierra a Dios, hermano. ¿A quién cree que gimen cuando no hayan que hacer en medio de la guerra? A Dios. Él es el que da sabiduría. Pero cuando vemos esto, podemos entender que si hay una canción que menciona que va a volver a caminar en las piedras de fuego, y la Biblia menciona en el verso 14 que ese querubín se paseaba entre las piedras de fuego, significa que esa canción la inspiró el diablo. Entonces la gente la canta y se sienten y dicen que son macizos, que se sienten calidad, que son cool. Hermanos, lo que son ignorantes, porque están cantando cosas que las inspiró el enemigo. Por eso tenemos que tener un oído espiritual activo en Dios. La Biblia habla de los sentidos espirituales ejercitados. Mire, la alabanza y sonidos instrumentales son propiedad de Dios, pero el enemigo los ha utilizado, ha sustraído sonidos y notas musicales para utilizarlas para lo malo.
Fíjese que yo siempre cuento el ejemplo que yo cantaba una canción y me gustaba bastante cuando estaba cipote, que decía: no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar y no me quiero casar. Y decía más cosas, y no se la voy a cantar porque no sea que empiecen algunos ahí a agarrar ritmo, pero le voy a decir esto: eso era lo que yo vivía, fíjese, no quería trabajar, no quería estudiar, no me quería casar. Esa era mi vida. Cuando ya conoce uno las Escrituras se da cuenta que uno estaba amarrándose con los dichos de la boca, dirigido por las tinieblas. Pero la alabanza y los sonidos instrumentales son propiedad de Dios. Lo que pasa es que están siendo mal utilizados. Ahora, en Efesios 1:11, dice la Escritura: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el verso 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que aún nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Hay gente que está equivocada, que su vida la dedica a hacer dinero. Otros la dedican a los vicios. Otros la dedican a cuantas cosas, pero la Biblia enseña en Efesios 1:12 que el fin es de que seamos para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Y ahí hay un deleite, hermano, más grande que cualquiera de los deleites que se conozcan en esta tierra. Porque alabar a Dios, meterse en su presencia, hermano, es el mejor lugar si Él es la vida misma. Y si Él es la vida misma, ¿acaso habrá otro lugar mejor para poder permanecer? No existe lugar más grande que la presencia de Dios. Es el lugar mejor para habitar disfrutando la majestad. Fíjese que la Biblia dice que nosotros vamos a ver a Jesús tal como es Él. ¡Qué privilegio! Si solamente hubo una vez que Él dijo, yo soy, y cayeron. ¿Qué es cuando ya Él se revele totalmente? Se manifestará de una manera gloriosa que lo vamos a disfrutar. Fíjese que yo pensaba de que iba a haber una gran fila de gente saludando a Pablo allá en el cielo. Y hasta creía yo que yo me iba a ir a saludar a Pablo también, porque tanto que uno admira a ese siervo, ¿verdad? Como Dios lo usó. Pero yo creo que van a pasar muchos tiempos para querer ir a saludar a Pablo, porque yo creo que estando en la presencia del Señor, yo creo que vamos a ignorar a cualquier cosa, hermano. Porque Dios, hermano, oiga, son ríos de agua viva. Yo los he podido experimentar. Yo sé lo que es alabar a Dios y sentir los ríos de agua viva. El que no lo ha experimentado, pues siga buscando a Dios y llegará un momento donde lo va a experimentar y va a entender lo que significa alabar a Dios en todo tiempo. Cuando seguimos viendo en la Biblia, en Apocalipsis o el libro de Revelaciones, capítulo 4, verso 10, dice la Escritura, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí estamos todos nosotros. Ahí estamos nosotros. Fuimos creados a partir de un pensamiento de Dios. Usted no es casualidad. Ninguno de nosotros nació por casualidad. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. El que vive para su propia gloria se equivocó del propósito existencial. El que vive para sí mismo se equivocó, porque fuimos creados para la alabanza y la gloria del Señor, porque Él nos dio vida y para este propósito mismo. Los sonidos musicales son especies de vientos que vienen a ser como ofrendas para Dios. Cada vez que usted escucha un sonido musical que es dirigido a Dios, usted ha experimentado paz, seguramente. No necesito preguntarlo porque usted ya lo sabe, se siente paz. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Cada vez que nosotros alabamos al Señor, se siente, oiga esto, una atmósfera de paz se puede disfrutar. Porque esos sonidos musicales son especies de vientos que vienen a ser como una ofrenda para la alabanza de su gloria. Entonces, vamos a seguir viendo esto porque, mire que la alabanza a Dios genera una atmósfera donde Él habita. De tal forma que las Escrituras aún declaran en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. ¿Cuántos creen eso?
poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, que en la alabanza también participa el Señor. Él se mete en la fiesta, Él participa, Él está ahí con nosotros, cual padre con sus hijos se regocija. Entonces, Jesucristo vino y dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y estaban Pablo y Silas en un calabozo, alabando a Dios. Y la Biblia dice que era el calabozo de más adentro. Pero aunque estaban en una condición deplorable, humanamente hablando, estaban en el cepo. Es decir, que aún sus pies estaban como encadenados. Ellos alababan a Dios con libertad. Oiga bien, y los presos oían. Y vino Dios, hermano, y estremeció esa cárcel, de manera que fueron libres Pablo y Silas y aún los otros. Eso nos deja ver que en medio de la alabanza, hermano, hay libertad. Porque Dios llega, Dios visita. Hace poco tuvimos un culto donde una hermana fue sanada en medio de la alabanza. Nuestro hermano Ramón estaba cantando. Y de repente yo miré que ella empezó a alabar al Señor con mayor libertad. Pero lo que estaba pasando es que Dios estaba ministrando sanidad. En medio de la alabanza, Dios hace cosas maravillosas. Porque Él habita en la alabanza. Ahora, si en la alabanza a Dios hay bendición, ¿qué hay en la alabanza que no es para Dios? En la que es para las tinieblas, hay maldición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos experimentando, cantando? ¿En qué atmósfera nos estamos metiendo? ¿Qué niveles del ser humano trastoca la música? No sé si usted se ha puesto a meditar hasta dónde tiene, oiga esto, influencia la música o qué niveles puede trastocar la música. La mente, diga conmigo la mente. Fíjese que nosotros tenemos 3 regiones, una de ellas es la parte consciente, la otra es la subconsciente y la tercera es la inconsciente. Lo que oímos repercute en estas 3 regiones de la mente. Lo que oímos, hermano, de cierta forma, mire, hay sonidos que usted los tiene en su corazón y en su mente, en su interior, desde que usted es un niño. Hay canciones o melodías que usted las escuchó pocas veces cuando usted era un niño o una niña. Pero si usted las vuelve a escuchar, usted se remonta quizás 20, 30, 40 años atrás por el sonido que quedó, hermano, registrado en el inconsciente. Le voy a explicar un poco cuáles son estas 3 áreas con la ayuda de Dios, porque sin Dios no podemos entender nada. Amén. La parte consciente es la que usted está utilizando ahorita. Usted sabe que está en este auditorio cristiano, en este auditorio donde se predica la palabra de Dios y se adora a Dios. Ese es su consciente, que está claramente entendido lo que está haciendo y qué está pasando en este lugar. El subconsciente es la información que usted tiene en este momento, pero que si yo se la menciono, usted la va a traer de su subconsciente a su consciente. Por ejemplo, su fecha de cumpleaños. Ahorita que yo lo pronuncié, ya fue trasladada de su subconsciente hasta su consciente. Esa es la información subconsciente. Entonces, esas ya son 2 regiones. La consciente, la que estamos usando, y la subconsciente es donde hay un registro que usted lo tiene como para tomar cualquier información que usted ocupe. ¿Quiere recordarse un número telefónico? Entonces, eso está en su subconsciente. Ahora, el inconsciente es la información quizá de las más grandes, porque ahí se registra, oiga bien, se registra la información desde que usted es un niño. Entonces, si usted deja entrar a eso, y los entendidos dicen que es la área o la región más grande que nosotros tenemos, porque es la que se va construyendo desde niños. Por eso creo yo que los traumas es porque dañan el inconsciente. Y ahí se registra. Oiga eso. Pero no importa el trauma, el daño que el enemigo haya causado, el Espíritu Santo puede volver a restaurar esas 3 áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El consciente, subconsciente e inconsciente. Cualquier daño que el enemigo le haya causado con algún trauma, con alguna situación, alguna experiencia
terrible, Dios puede restaurar con el Espíritu Santo. Él es el consolador, el restaurador de todas las cosas. Pero en cuanto a la música, lo que oímos repercute en estas tres regiones de la mente. Por eso es que hay gente que escucha una melodía, que la escuchó en la niñez. Ya es un hombre o una mujer mayor, pero la escucha, entonces esa información viene desde el inconsciente y es manifestada al consciente. Entonces hubo una administración musical antigua que se puede volver a activar. Y eso es lo peligroso de exponerse a música del mundo. Hay canciones, hermano, que yo tengo que orar cuando las escucho, porque son canciones que me ministraron cuando yo no era cristiano. Entonces, el recuerdo le permite a uno darse cuenta que uno tuvo una experiencia con música y situaciones, por ejemplo, vaya, por el caso de nuestro hermano. El hermano anduvo con una discoteca, ¿verdad?, móvil, que se andaba moviendo en diferentes lugares. Hay unas canciones que de repente las escucha y se lleva él o se viene el pensamiento de dónde estaba en ese momento. Entonces, eso es lo que hace la música. Entonces, esa es la música hablando en el plano humano, pero en el plano espiritual ministra para poder conectarnos con Dios desde el inconsciente, el subconsciente y el mismo consciente. Fíjese que la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Si estamos oyendo cosas de Dios, entonces vamos a ser ministrados por Dios. Entonces, de acuerdo a lo que uno oye, así uno es ministrado para bien o para mal, si lo que escucha es algo malo. Entonces, porque, mire, aún la misma fe se activa por el oír. Y el oír se activa por la palabra de Dios. ¿Por qué cree que el enemigo no quiere que la gente visite un templo cristiano? Porque si visitan ese templo cristiano, se va a activar la fe y es una persona menos para el infierno, un soldado más para el cielo que le va a hacer la guerra al enemigo. Entonces, por eso es que el enemigo trata que la gente no asista a una reunión cristiana. Porque en cada reunión cristiana, desde que empieza, se empiezan a declarar cosas del cielo, donde se levanta el nombre de Dios, se exalta su presencia, y ahí Él habita y hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que son tres regiones, y la música puede ministrar cada una de esas tres regiones, consciente, subconsciente e inconsciente. Usted tiene que cuidarse. Aún en la televisión, yo trato de que mis hijos, cuando están viendo algún programa y de repente en el mismo programa dejan ir ahí alguna canción, rápido les digo, cámbienlo, quítenlo, apaguen ese relajo. ¿Por qué? Porque contamina, hermanos, contamina. No me vaya a decir usted que escucha ahí una punta y de repente no va a decir que no le van ganas a usted de pegar su bailadita. Yo no sé a usted, pero a mí yo escucho una punta, hermano, y me acuerdo de cuando yo bailaba que estaba cipote, hermano. Y qué feo le hacía uno, por cierto, bailando, ¿verdad? Uno le hace feo, hermano, cuando baila. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle palmas a Cristo Jesús el Señor? Fuimos creados con el propósito de alabar a Dios. Miren, en el equilibrio interviene la zona del oído interno, hablando en el plano humano, donde los canales semicirculares y el vestíbulo son los encargados de mantenernos derechos. Estos canales poseen células pilosas diminutas y están encargadas de detectar cada cambio de posición en la cabeza. Oiga bien, esto es en el plano humano. Significa, hermano, que aún en lo natural, nuestro oído tiene que ver con el equilibrio. Por eso es que cuando usted escucha cosas de Dios, usted se fortalece y se estabiliza en Dios. Fíjese que cuando alguien intenta cruzar una cuerda floja, a veces usan una vara, pero el principal fundamento para poder mantenerse derechos, la principal herramienta son sus oídos. Ahí está todo el equilibrio. Y nuestra vida también la caminamos en cierta forma como en una cuerda floja, donde es necesario ser dirigidos por Dios para no salirnos del camino. El enemigo utiliza distintas formas de desequilibrarnos para que caigamos en el abismo eterno. Y uno de los ataques es por medio de desequilibrio musical.
En las músicas mundanas, en las canciones mundanas, el enemigo transmite mensajes que trastocan las vidas de la gente. Hay gente que está siendo ministrada por el enemigo de una manera tremenda, porque constantemente están escuchando canciones con mensajes que trastocan las tres regiones, que son consciente, subconsciente e inconsciente. Cuando la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿sabe qué nos está diciendo él? Que esas tres regiones, él quiere administrarlas. Eso incluye el alma, incluye el cuerpo, incluye el espíritu. Pero cuando él nos dice, hijo mío, dame tu corazón, lo que él está queriendo es restaurar, guardar, preservarnos. Por eso de darle el corazón a Dios cuesta, hermano. Porque mucha gente cree que va a dejar de disfrutar la vida a raíz de la misma administración que ha recibido desde la niñez. Cree que buscar de Dios es perder la libertad. Oiga esto, cuando se encuentra la libertad. Entonces, el oído juega un papel muy importante en este asunto. En Corintios, 1 Corintios 10:20, dice la Escritura, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y sigue diciendo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjense, mis amados, que hay música que claramente ha sido entregada a las tinieblas. Y al grado que hasta hay partes de sus canciones que lo declaran de forma cínica. Por ejemplo, yo venía escuchando en un callejón de allá de la colonia, no vaya a pensar que en el carro, ¿verdad? Iba escuchando una canción que tenían por ahí alto volumen de Vicente Fernández. Y logré escuchar que decía que él siempre ha sido un hereje consumado. Y esa canción yo la escuchaba en los lugares donde yo visitaba cuando yo no era cristiano. Los billares, cantinas y todos esos lugares, usted sabe que eso es lo que se canta, música generalmente es de hombres, de hombre es un ministro del diablo. Oiga bien, cuando usted examina esas palabras, que él fue un hereje consumado o es un hereje consumado, hereje significa alguien que agarra las palabras de Dios y las tergiversa para confundir, para destruir. Y él dice en la canción que él siempre ha sido un hereje consumado, y consumado es totalmente. Hecho y derecho, de derecho no tiene nada, ¿verdad? Pero completamente en el asunto. Entonces, él dice eso en una de sus canciones. ¿Qué está declarando? Cínicamente está diciendo que ahí hay cosas del diablo. Porque la herejía es del infierno. Los herejes no se van a salvar. Creo que en el libro Apocalipsis se encuentra entre la lista de los que se van a ir al lago de fuego, los que no tendrán parte en el reino de los cielos, aparecen los herejes. Entonces, de manera cínica es dicho. En el libro de Daniel aparece algo que usted y yo tenemos que ponerle mucha atención, porque dice, fueron pues reunidos, Daniel 3:3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ponga atención, verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, e inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto era un ataque del diablo en el tiempo antiguo. Pero cuando esto ocurre, aunque era un culto pagano con una atmósfera musical negativa para desequilibrar las almas,
habían 3 siervos de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, que entendían lo que ocurría y no participaron. Hay gente que se deja influenciar por la música que ponen en su trabajo. Hay gente que va pasando, escucha una canción y se pone a bailar. Y aún cristianos son de broma, lo hacen. Oiga esto. Pero habían 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, que entendían qué ocurría con los asuntos musicales y a quién eran dedicados. Y no participaban. Este asunto es muy serio, hermanos. Y ahora en la juventud, bueno, también los viejos, hermanos, están a veces seducidos porque los jóvenes están escuchando reggaetón y muchos viejos están escuchando aquellos de las canciones del romance y del recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ataca con géneros musicales que se acoplan al alma. Es tremendo esto. Fíjese que estos siervos del Señor Jesús, estos siervos de Dios, aunque les pusieron la imagen, les pusieron una atmósfera negativa y la demás gente lo hizo, ellos no participaron de ese pecado. No se dejaron influenciar. En ellos no funcionaba el refrán, donde va Vicente va toda la gente. No funcionó ese refrán. Pero fíjense que hay mucha gente que sí, les funciona. Que donde va toda la gente, ahí va Vicente, o donde va Vicente va toda la gente, ¿verdad? Y ellos miraron que toda la gente iba a la idolatría y ellos se detuvieron. Les prepararon una atmósfera musical, pero ahí lo que iba a llegar eran demonios, no Dios. Y ellos lo sabían. Y usted conoce el testimonio, tremendo testimonio. Fueron echados en un horno, pero Dios los rescató, los salvó. Y aún Dios se manifestó en medio de ellos. Las influencias que contiene la música, hermanos. Mire, la música puede influenciar de una manera tremenda. Aún los grandes comerciantes están utilizando la música para meter publicidad. Eso es una estrategia donde saben que la gente, al escuchar un sonido musical, pueden ser en cierta forma más abiertos a recibir lo que ahí se está trasladando. Por eso ahora usted puede ver que casi no hay anuncios sin música. Hasta la Macarena le meten a cualquier cosita que quieran vender, ya puede ser salsa de tomate. Andan anunciando zapatos y anuncian con música, reggaetón y un montón de cosas que no edifican para nada. Porque tiene una gran influencia negativa si se usa para lo malo y una influencia positiva si se usa para Dios. Porque la música es propiedad de Dios, no es ni siquiera del comercio, hermano. Oiga esto, cuando a Juan el Bautista lo matan, ¿cómo cree usted que lo matan? Porque una mujer llamada Herodías, en medio de una atmósfera musical negativa, fue influenciada. ¿Cuántos van conmigo en el mensaje? Las influencias que contiene la música son muy profundas, hermano. Son muy profundas. Pero nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. No dejarnos seducir fácilmente. Cuando matan a Juan el Bautista, lo matan por medio de la influencia musical y la danza. Porque hubo una joven que le danzó a aquel gobernador o a aquel hombre que estaba a cargo de cierta autoridad y terminó diciéndole una promesa y le dijo que aún la mitad del reino le iba a dar o lo que le pidiera se lo iba a conceder. Y ella pidió, por consejo de la mamá, la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque él no quería entregarla, lo tuvo que hacer porque ella había dado promesa. Influenciado por la atmósfera en la que se metió y lo que miró en una danza sensual. Entonces fue dañado en gran medida. Y esta es una batalla de hace tiempo, una batalla muy antigua, porque Elías también tuvo una batalla con una mujer llamada Jezabel. Y esa batalla seguía con Juan el Bautista y con Herodías. Una cosa tremenda. Pero ahí hubo una victoria por medio de un gobernador que se dejó influenciar por la música. Pero vamos a seguir con esto. Nosotros somos seres musicales, hermanos, creados para la alabanza de la gloria de Dios. Los latidos de nuestros corazones llevan un ritmo, al igual que nuestra respiración e incluso nuestro caminar tiene ritmo. ¿Cómo camina usted? ¿Camina con ritmo? ¿Verdad? Algunos van caminando con un ritmo, algunos hasta
Ya tienen una manera de caminar ahí, ¿verdad? Un poco. Mire, mi bisabuela y un tío mío caminaban igualito, hermano. Cuando yo los miraba a ellos, que iban juntos, hermano, solo les quedábamos viendo las caderas, movían las caderas igualito, hermano. Al mismo ritmo, de la misma manera, ¿sabe? Nosotros tenemos ritmo. Somos seres musicales. Diga conmigo, somos seres musicales. Nuestras mentes tienen 3 regiones que pueden ser influenciadas positivo o negativamente. Pero ¿qué estamos permitiendo nosotros? ¿En qué atmósfera nos estamos metiendo? Mire, el estado de ánimo puede ser trastocado para bien o para mal por medio de la música. ¿Por qué cree usted que esta música de zumba les ponen cuando van a hacer ejercicio, verdad? ¿Por qué cree usted? Porque se activa la gente. Pero no fue para eso, fue para alabar a Dios. ¿Cuántos van conmigo en el mensaje? Gloria al Señor Jesús. Vamos a seguir viendo, pues. La música puede ser usada para generar atmósferas positivas o negativas. Las negativas conducen a idolatría, sensualismo, romance, y esto último genera una atmósfera de suicidio por la melancolía y nostalgia que generan. Eso intensifica el sentimiento de frustración. Lo intensifica. Por eso es que hay muchos suicidios. Porque la gente es seducida por medio de la música de una manera nostálgica, melancólica, y llegan a sentir frustración tan profunda que terminan suicidándose. Es tremendo eso, hermano. Cuando usted escucha las canciones de esos hombres paganos, y poniendo atención, porque uno logra escuchar canciones en el bus, en un supermercado, en el camino, pasa por el comercio y uno escucha canciones. Oiga, esto es inevitable. Ahora, uno tiene que cuidarse de no dejarse ministrar. Pero escuchando canciones de un cantante en especial, me estaba fijando que en una canción dice, no tengo dinero ni nada que dar. Ok, no tengo dinero, dice él, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, ¿va? Y en otra dice que él no nació para amar, que nadie nació para él. Entonces se contradice, porque al final lo que está haciendo es una administración. Y ese es el objetivo de la música. Ese es el objetivo. ¿Cuánta gente seducida, hermano, por la música y endemoniados que están dirigiéndola? Hay un loco que se llama Marilyn Manson. Ese tipo es un loco, hermano, un demente. En un concierto de él, rompió una Biblia. Un loco, hermano, un loco que aún ver una fotografía de él impacta. Seguramente el diseño del maquillaje que utiliza fue inspirado por las tinieblas también, porque con solo verlo perturba. Ese tipo se puso el nombre de Marilyn Manson, ¿sabe por qué? Porque Marilyn, supuestamente, entre comillas, la mujer más bonita de Estados Unidos, y era una prostituta, hermano. Lo digo sin desprecio, sino porque la historia lo cuenta. Y Manson porque es el peor asesino que ha existido en Estados Unidos, y ese es el nombre que se puso. Un endemoniado, un blasfemo. Y aún, hermano, en reuniones artísticas, hacen tonterías. Por ejemplo, hubo un concierto, no sé si este mismo Marilyn Manson, pero de esos conciertos de rock, donde hasta han orinado en copa para que la gente beba el orín. Hermano, una tontera, y la gente lo hace, porque están influenciados por demonios. Entonces, esto es bien delicado. Mire, las atmósferas positivas pueden generar un lugar donde Dios se manifieste. Por consiguiente, cualquier inmundicia huye de la presencia de Dios. Por eso es que, mire, la Biblia muestra que aún hay libertad, hermano, en medio de la alabanza. Diga conmigo, hay libertad. Cada culto, cada reunión, hermano, cuando cantamos al Señor, eso no es en vano. Ahí hay algo, hay un propósito. Nos llenamos de Dios. Ahí se rompen cadenas. Ahí se rompen yugos. Cuando cantamos a Dios, hermano, somos purificados incluso, hermano. Pero la gente a veces llega a un culto. Mire, ahí en el estadio gritan. Y cuando van a la iglesia no quieren cantar. Son estatuas. En otros lugares hasta el ridículo hacen cantándole al diablo. Y cuando llegan a la casa de Dios, hermano, serios como la última flor del desierto, ¿va? Parado, ¿va? Hermano, porque no hay humildad. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros nos metamos en la alabanza, porque ahí vamos a ser bendecidos. Si lo hizo David siendo rey, hasta lo cantamos. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Era un rey y no le importó. Es más, su mujer lo menospreció
y terminó quedando estéril. Nunca tuvo hijos, porque menospreció a aquel hombre de Dios que cantaba y alababa a Dios en la presencia de Dios. Lo menospreció y por esa razón Dios no le dio el privilegio de ser madre nunca. Porque menospreció a alguien que alababa a Dios no importando que era rey. Porque él sabía. Entonces, la música positiva genera una atmósfera donde Dios visita y por consiguiente cualquier inmundicia huye de la presencia de Dios, como se muestra en las Escrituras. Mire, dice la Biblia en 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, porque había un juicio sobre Saúl, usted conoce el pasaje, y si no lo conoce, léalo, porque ese espíritu malo era como un azote que Dios había dejado sobre la vida de Saúl, porque Saúl traicionó a Dios, hermano, y se fue a lo malo. Entonces lo azotó, permitió Dios que un demonio lo perturbara. Pero oiga bien, y cuando el espíritu malo, que Dios reprenda eso, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque era un azote que había sobre la vida de Saúl por causa de no serle fiel a Dios y haberse ido tras el pecado. Pero David era fiel a Dios. Y Saúl sabía que cuando David tocaba el arpa se generaba una atmósfera donde las tinieblas escapaban. Entonces él podía tener alivio. Oigan eso. Entonces las tinieblas huyen donde hay alabanza a Dios. Por eso es que les cuesta a la gente llegar a una reunión cristiana. Porque aquí hay cosas, hermanos, que liberan. Y no por sí mismas, sino porque llaman a Dios. Y es la alabanza, la adoración, la oración. Dios visita y entonces ocurren, hermanos, cambios en la vida. Ocurren cambios en la vida. ¿Por qué cree usted que los ministros de alabanza son muy atacados? Porque son utensilios de honra a Dios y ofrendan notas musicales que atraen la presencia de Dios. Y en esa atmósfera de Dios la gente es ministrada para bien. Son libertadas, inspiradas, fortalecidas y recibidas por Dios. Entonces las tinieblas procuran contaminar a los ministros de alabanza para que no puedan fluir en su misión de alabanza y que finalmente terminen abandonando su privilegio. Cuesta ver un ministerio de alabanza en una iglesia fortalecido. Generalmente el enemigo ataca a los ministros de alabanza. Atacan a los pastores, es cierto, pero son muy vulnerables los ministros de alabanza, y una de las razones es porque en su mayoría son jóvenes. Y el joven es inestable, flaquea. Entonces, los bajan rápido, hermano. Entonces dejan de ser como punta de lanza. Porque la alabanza viene siendo como una punta de lanza que va rompiendo camino. Porque ahí va Dios, hermano, abriendo camino y haciendo cosas hermosas en las vidas de la gente. Pero hay una batalla tremenda. ¿Cuántos ministros de alabanza han caído? Yo tengo un amigo que lo conocí aún desde que yo no era cristiano. Me gocé de saber que él era un hombre de Dios ya alabando al Señor, era un ministro de alabanza. Yo creo que hasta en videos musicales cristianos sale. Y resulta, se cayó de la gracia. Se apartó siendo un tremendo siervo de Dios en alabanza. ¿Por qué será que se endurecen tanto? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los trata de derribar como sea, porque son peligrosos los ministros de alabanza, porque atraen a Dios. En el tema musical, hermano, usted logra percibirlo de arriba, pero abajo también hay otra capa que está trastocando, está dañando. Tenga cuidado, hermano, lo que oye. No se deje llevar por ritmos ahí atrayentes. Mire, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Canciones, por ejemplo, de Celia Cruz, invocan a demonios. Son cultos a demonios. Incluso un ministro de alabanza de la iglesia donde yo me congregaba fue músico de ese entorno donde Celia Cruz se movía, cuando él era del mundo. Nos contó en una plática que esa doñita era bruja, hermano. Y de repente entra convocando a un demonio que no vamos a mencionar el nombre, pero que lo menciona, eso es convocación a las tinieblas, hermano. Y la gente las baila, la vive. ¿Y por qué cree usted, hermano? Mire, que terminan
mal. Hay gente que después de una fiesta tiene capacidad de irse a meter a un motel. ¿Por qué cree usted? Les ministraron el alma en medio de la música. Es cosa seria. Es cosa seria. La gente tiene que tener cuidado de lo que está oyendo, hermanos, porque nuestros oídos vienen a hacer una especie de degustadores de lo que se mueve, ya sea para bien o para mal. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué sonidos estamos nosotros captando? Es cosa seria. Fíjese que hay burritos cantando una serie de tonterías, hermanos, porque las escuchan. ¿Se acuerda de una canción que sonó hace un tiempo que decía a ser hereje? ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Hablaba de ser hereje, hermano. Y la gente lo cantaba y los güirros y lo danzaban y lo buena tontería, hermano, que estuvo trastocando a la gente. Cuídese, hermano, cuídese. El enemigo ha trastocado la música porque en el cielo fue ministro de alabanza, la conoce muy bien. Pero obviamente él ya no puede llamar a Dios. Ya Dios ya no va a habitar en la música que él genere. Dios no va a llegar a esas atmósferas que el enemigo provoca. Y si Dios llega va a ser para destruírselas. Porque quizá alguien clamó a Dios. Pero oiga esto. Usted y yo, hermanos, tenemos que saber que este tema es más serio de lo que nos imaginamos. Más serio de lo que nos imaginamos. Esto no es de andar jugando con nuestra alma. Nuestra alma es eterna. Dentro de millones de años seguiremos conscientes como hoy, en el cielo o en el infierno. Recibir o rechazar a Jesucristo hará la diferencia de donde estemos. Pero hay cosas que nos van a conducir a Jesucristo, a la presencia de Dios. Y hay cosas que generan, hay cosas que hacen que la gente se vaya por otra ruta y se pierda. Fíjese que aún por ahí los entendidos dicen que, esto nos lo dijo un ministro de alabanza, estábamos ahí reunidos, creo que varios pastores, y él nos decía que aún hay instrumentos musicales que tienen cierta influencia. Por ejemplo, creo que los de percusión trastocan el cuerpo. Los de vientos, que son trompetas, que son, ahí caben los chofares, saxofones y todo eso que son de viento, tienen conexión con el espíritu de la persona. Y los que son de cuerdas, con el alma. O sea que aún los músicos de Dios saben, oiga bien, que hay una distribución. Son gente que conocen los misterios musicales. ¿Está conmigo? Ahora, el otro asunto es, hermano, la música de Dios ministra totalmente para bien. Para bien. Eso es lo que quiero yo que usted guarde en su corazón, pero la otra ministra para mal. Amén. Mateo 13:24 les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La música es buena. La música es buena. Diga conmigo, la música es buena. Porque Dios la creó para su alabanza. Pero el enemigo la ha trastocado. Y esa es la música adulterada, la música trastocada es la que tenemos que tenerle cuidado. Porque sigue diciendo la Biblia: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que ha ocurrido con la música. Porque el Señor nos deja ver que en el reino de los cielos hay alabanza. Pero un enemigo ha sembrado cizaña también en medio de la música. Por ahí he estado escuchando yo que ya están pidiendo el tucanazo cristiano. Esa gente anda perdida, hermano. Y le voy a contar que yo estuve viendo un video donde están cantando el famoso tucanazo cristiano. Y se logra ver que una hermanita por allá le hace así a la mano como una señal mala. Levanta la mano y la levanta como haciendo la señal del enemigo. ¿Por qué? Porque se metieron en una atmósfera mala. No toda la música, oiga esto, aunque hay gente que dice, no, es que le vamos a cambiar la letra. Le vamos a cambiar la letra y le vamos a poner letra cristiana, pero la música es la misma que se cantaba antes. Eso está contaminado. Tenemos el inspirador en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos tener que ir a agarrar música del mundo para quitarle la letra y meterle la música o la letra nuestra. No, Dios nos puede dar cántico nuevo. Diga conmigo, cántico nuevo. Más fuerte, cántico nuevo.
El inspirador está con nosotros. En conciertos de rock se han dado grandes disturbios con consecuencias mortales, hermano. Esa imagen le puede explicar mejor las cosas que han ocurrido. Porque se encienden de una manera, hermano. Ahí ocurren cosas tremendas. La gente termina drogándose, peleándose. Hasta sexo hay en esas cosas, hermano. Ahí inmundicias, demonios operando festines para la carne y para los demonios. Que Dios reprenda eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mire, esos desórdenes y destrucciones solo marcan que el enemigo está influenciando a los ministros de la música oscura. Mire cómo terminan. Ese es un guitarrista que le fue a caer, mire, encima al baterista. ¿Por qué, hermano? Porque están en un desorden destructivo. Terminan rompiendo hasta guitarras. ¿Por qué? Mire, hacen desórdenes, desastres. Y la Biblia lo explica en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle palmas a Cristo Jesús, el Señor? Aún esos aplausos son instrumentos musicales para Dios. Así que denle un aplauso con toda su fuerza a Cristo, porque mire, somos seres musicales. Somos seres musicales. En los aplausos, mire, estamos usando nuestro cuerpo como un instrumento para alabanza de Dios. Pero vea, el ladrón, dijo Jesucristo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 operaciones. Pero quiero enfocarme en la tercera, que es destrucción. Por eso es que esos músicos rompen guitarras. Hasta por ahí estuve viendo que hay quien hasta un piano le metió fuego para tocarlo mientras le estaban agarrando fuego el piano. Por ahí estuve viendo que hubieron unos músicos que llegaron al extremo que el baterista hasta les puso unas bombas a la batería, hermano. Ahí se puede ver que el enemigo está trabajando fuerte, pero que el Señor le reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se ha descubierto que hasta las plantas reaccionan positivo o negativamente a las notas musicales. Y es que la Biblia dice en el Salmo 150, verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Fíjese que las plantas reaccionan ante las notas porque son seres vivos. Son seres vivos que también alaban al Señor. Respiran, hermano. ¿Sabía usted que lo que nosotros expulsamos, las plantas lo toman? Pero lo que las plantas expulsan, nosotros lo tomamos. Entonces, son seres vivos que alaban a Dios. Entonces, se ha comprobado que reaccionan ante los géneros musicales. Fíjese que han hecho estudios, han hecho ensayos, han hecho pruebas y han visto reacciones positivas y negativas dependiendo del tipo de música. Por ejemplo, experimento de Dorothy Retallack. Plantas expuestas a la música. Vea esto, la música rock, mire cómo dejó las plantas, o la planta. La marchitó y la música clásica, oiga bien, no causó mucho problema, o no causó problema. Y ahí en la música clásica yo creo que hay mucha música cristiana, hay mucha melodía cristiana para el Señor. Pero vea esto, si esto se hace con la música en las plantas, ¿qué hará en nuestro cuerpo? Si esto hace la música en las plantas, ¿qué hará a nuestro cuerpo? En 1973, mire que utilizó el control de cámaras del College Biotronic de Colorado, en el trópico, plantas para estaciones de radio diferentes. En una cámara, las plantas distinguen música como el rock y el heavy metal durante 3 horas al día. En la otra cámara, la radio fue ajustada a una música clásica y suave durante 3 horas al día. Las plantas sujetas a música clásica y suave crecieron sanamente y sus tallos empezaron a doblarse hacia la radio. Las plantas sujetas a la música de heavy metal y rock, sin embargo, tenían hojas chicas y se alejaron de la radio, crecieron altas, desgarbadas, y la mayoría murió en 16 días. Entonces, hay algo ahí que la música hace a los seres vivos, para bien o para mal. Nos vamos acercando al final del mensaje. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahí, hermano, hay un gran misterio, porque el corazón viene siendo como una bodega donde usted puede almacenar recuerdos, registrar datos musicales, oiga bien, registros sonoros.
Pero si son de Dios, su vida va a ser edificada. Hermanos, si la vez pasada estaba escuchando yo que un lorito decía, Cristo viene, Cristo viene. Si la creación canta a Dios, todos los animales cantan a Dios. Y nosotros los seres vivos no vamos a cantarle a Dios, vamos a ir a escuchar, hermano, las obras del diablo. No, hermano. Cuando digo obras es porque Dios le dejó ese conocimiento para que, ya para juicio, para los que se van a perder. Pero oiga esto, usted y yo conocemos esto, cuidémonos. Cuando estemos en alabanza, unámonos a la alabanza. Si nosotros estamos cantando, los muros caerán. Usted declárelo y los muros de opresión van a caer en el nombre de Jesús. Si estamos cantando, libre, yo soy libre. Usted está declarando libertad. Cuando menos recuerda ya no va a tener ganas de fumar. Cuando menos recuerda ya no va a tener ganas del octavo de guaro. Cuando menos recuerda, va a ser libre. Su servidor fue libre también de esas cosas. La canción que se cantaba bastante cuando yo llegué al Evangelio fue esa precisamente. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Hermano, y Dios en mí hizo una obra hermosa. Yo no tuve que batallar con los vicios que fueron adquiridos en el mundo. Dios se encargó de romperlos, pero Él siempre me ministró para que yo permaneciera en los cultos, pase lo que pase, hermano. Hay algo que usted tiene que hacer, es que no importa lo que ocurra a usted, no se detenga para llegar a la reunión, porque Dios siempre tendrá una administración para su alma. No se detenga, no se detenga. El crecimiento espiritual tiene que ver con su persistencia en las atmósferas que son de Dios. Y por eso aquí el llamado es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aún dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que los cánticos de liberación los tiene Dios, pero los cánticos de cautiverio, los reggaetoneros, los que cantan rock o ejecutan rock y todos los que hacen esas cosas que no están bien, hermano, para ministrar la carne. Ahora, ¿qué cánticos son los que usted va a entonar? ¿Los de liberación o los del mundo? Porque aún hay gente por ahí que cree que la música romántica no es mala. Es mala, hermano, porque no es dedicada para Dios. Entonces, ¿a quién le es dedicada? ¿A una mujer o a un hombre? Es tremendo. Vamos a orar en esta bendita noche, póngase de pie. El Señor nos ha ministrado hoy por medio de su palabra. Y tenemos que darnos cuenta que Dios ha creado la alabanza para que nosotros la dediquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cada canto, cada melodía, hermano, entréguesela al Señor con toda su alma. Esta noche yo quisiera que antes de irnos de esta reunión pudiéramos adorar al Señor con libertad. Vamos a cantar, vamos a ofrendarle a Dios una alabanza que dice que Dios es incomparable. Pero yo quiero pedirle que abra sus labios, que usted declare eso. Si no se sabe la letra, pues ahí en la pantalla está la letra también para que la pueda entonar. Pero oiga esto, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor en su palabra. Porque hay cánticos de liberación donde Dios trabaja. Vamos a cantar al Señor esta alabanza en el nombre de Jesús.